Feliz miércoles para todos los que sintonizan Noticias del Agro. Durante la próxima media hora los invitamos a conocer toda la información destacada en materia agropecuaria. Soy Jessica Alaimo y para mí es un gusto acompañarlos. Les recordamos que también pueden consultar todas las informaciones a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @agrotendencia y también pueden ver nuevamente Noticias del Agro en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. A continuación presentamos nuestros titulares con un adelanto de lo que usted verá en esta emisión de Noticias del Agro. Gremio del agave cocuy indica que la producción avanza en el país tras su legalización. Fondo Monetario Internacional proyecta para Venezuela el mayor crecimiento económico en Latinoamérica. Autoridades de Lara reforzaron labores para controlar incendio forestal en Las Guabinas. Ganaderos y expertos disertan sobre razas criollas en Congreso de Barinas. Perú suspende importación de rubros frutícolas desde Chile por detección de una plaga cuarentenaria. Gobierno de Brasil presenta plan para fortalecer la agricultura familiar. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, indicó que están garantizadas las semillas e insumos para la siembra de 400.000 hectáreas de maíz en el país. El presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, explicó que se espera que la siembra de maíz en el país supere los niveles alcanzados en el año 2023, cuando se sembraron alrededor de 347.000 hectáreas. El dirigente explicó que para lograr este objetivo, las asociaciones y las entidades de financiamiento agrícola están trabajando de manera conjunta en el proceso de recepción de los insumos necesarios para la siembra de maíz y arroz. Agregó que las semillas provienen principalmente de México y Brasil y se espera que contribuyan al aumento de la producción nacional. Celso Fantinel destacó la importancia del apoyo del Estado para reducir la dependencia de las importaciones de alimentos y respaldar a los agricultores venezolanos. Con relación al suministro de combustible, el dirigente gremial señaló que actualmente los productores requieren mayores volúmenes de gasoil. Sin embargo, destacó que se está haciendo un gran esfuerzo para el sector primario, el transporte y la agroindustria. Legalización de la producción del agave cocuy en Venezuela determinó que el 52% de los suelos nacionales son aptos para la siembra del cultivo, lo que está permitiendo el desarrollo de la actividad. Así lo dio a conocer María Eugenia Durán, representante de la industria. Durán explicó que actualmente el gremio del agave cocuy está haciendo esfuerzos por organizarse tras la aprobación de la Ley para la Protección y Promoción de la Producción aprobada en el 2023, cuando la planta pasó a ser legalmente un rubro agrícola en el país. El tema con el agave cocuy, que es una especie que es endémica de Venezuela, que es patrimonio natural del estado Falcón y del estado Lara desde el año 2000, y desde el año 2005 es patrimonio de la nación. Es un tema que, bueno, vino a resurgir a raíz de la dignificación de la bebida ancestral que se obtiene de esta planta, que es bondadosa, y es hasta ahora que está empezando a organizarse todo el tema de la producción de esta planta. Esta planta, el agave cocuy, se da en las regiones, en el semiárido venezolano, sobre todo en el estado Lara y Falcón. Nosotros, desde nuestra empresa, contamos con 330 hectáreas que están silvestres y que estamos tecnificando. Estamos buscando las maneras de determinar cuál es la mejor forma de de tecnificar el cultivo en nuestra región, porque aunque hay experiencias previas en México, todavía aquí en Venezuela las condiciones, aunque son similares, no son idénticas. La ingeniera indicó que los manejos agronómicos del cultivo del agave en el país son sustentables basados en el uso de abonos orgánicos. La planta necesita de sol para estresarse y producir azúcares, pero también necesita de agua para crecer. O sea, el volumen lo logra con el agua, y el agua, ¿verdad? Aunque en México hacen la práctica del riego, bien sea por goteo o por los surcos en la tierra, uno de los métodos que a nosotros nos han recomendado aplicar es la aspersión, el riego por aspersión. Indicó que si bien la producción del agave está dando pasos significativos en el país, el gremio tiene algunos retos que afrontar. O el principal obstáculo ha sido la desinformación. El agave azul, que es el agave mexicano, ¿verdad?, que también es patrimonio en México,
es el oro azul, es considerado como el oro azul en su país. Y nosotros aquí en Venezuela tenemos el agave cocuy, que es una planta endémica, es prima del agave azul, pero que es endémica de Venezuela, autóctona de Venezuela y que es patrimonio, entendiendo que ya es un rubro agrícola y que de él se deriva una bebida que es considerada bebida de brindis oficial en el país, declarado en una ley. Entonces, hay una oportunidad en la que las personas deben entender que el potencial económico que hay sobre la planta es importante. Entonces, una vez que se entienda cuál es todo el potencial de esta planta, pienso que muchas de las personas que se dedican a la actividad agrícola pueden terminar de decidirse por invertir en ello. María Eugenia Durán destacó que Venezuela logró un reconocimiento internacional por la calidad de esta bebida destilada. Para nosotros es un orgullo haber sido los primeros en dignificar a la bebida a través de un reconocimiento internacional que hizo que muchas otras marcas se animaran a participar y a dignificar el nombre de esta bebida ancestral venezolana que también es patrimonio nacional. Y es todo el potencial que hay, no solamente en la planta, sino también en los derivados de ella. Porque nuestra planta tiene mayor concentración de azúcares que las plantas mexicanas. Finalmente, Durán expresó que como parte de los objetivos del gremio está la diversificación de la cadena productiva. Por tanto, consideró importante el apoyo de los distintos actores para mejorar los procesos internos y de exportación. El Fondo Monetario Internacional proyecta para Venezuela el mayor crecimiento económico entre los países latinoamericanos. Veamos el detalle. En su más reciente informe de perspectivas económicas mundiales, el Fondo Monetario Internacional destaca que con un 4%, Venezuela es el país que lidera la lista de los países de la región que, salvo Argentina, se mantienen en números positivos para este 2024. Sin embargo, la previsión de crecimiento de Latinoamérica y el Caribe llega al 2%, es decir, 0,3 puntos por debajo de la cifra de 2023. El organismo dirigido por la búlgara Kristalina Georgieva proyecta que el Producto Interno Bruto de Sudamérica pasará del 1,4% en 2024 al 2,7% en 2025, un pronóstico que está muy por debajo del anticipado para el conjunto de mercados emergentes y economías en desarrollo, que en ambos años se sitúa en un 4,2% y también del previsto para la economía global, que en los dos casos está en un 3,2%. En cuanto a los niveles de inflación en Latinoamérica y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional espera un crecimiento del 16,7% en 2024 y una disminución del 7,7% para 2025. Solo en Argentina, el Fondo Monetario Internacional prevé una inflación del 249,8% este año, antes de reducirse hasta 59,6% para el próximo año. Proyecta que el Producto Interno Bruto de Sudamérica pasará de 1,4% en 2024 al 2,7% en 2025, un pronóstico que está muy por debajo del anticipado para el conjunto de mercados emergentes y economías en desarrollo. Bien, de esta forma nos vamos a una pausa en Noticias del Agro. También aprovechamos para recordarles que estamos presentes en redes sociales, en Instagram, @agrotendencia y en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. No se aparte, a continuación volvemos con más noticias en su emisión de Noticias del Agro. Estamos de regreso y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Autoridades del estado Lara reforzaron equipos de trabajo para intentar controlar un incendio forestal en el sector de Las Guabinas. Luis Mujica, director de Protección Civil y Administración de Desastres en el estado Lara, informó que 15 bomberos fueron enviados a la zona para sofocar las llamas e impedir su propagación. Mujica destacó que aunque las labores de refrescamiento se están realizando desde el pasado 11 de abril, por tratarse de una zona montañosa, ha sido más difícil lograr su extinción. Por su parte, el alcalde de Urdaneta, Hamad Al-Kaer, aseguró que las incidencias forestales en otros sectores de la entidad
enfermedad han sido totalmente controladas. Además, indicó que las personas que hayan incurrido en el delito de quema y tala de árboles serán sancionadas. Según datos del Ministerio de Ecosocialismo, cerca de 60.000 hectáreas han sido afectadas en Venezuela por 3.115 incendios registrados durante la temporada seca, que comenzó la segunda semana de diciembre de 2023 y se extenderá hasta mediados de mayo. Ahora nos trasladamos a Barinas, donde nuestro compañero Wolman Linares nos tiene detalles respecto de la primera jornada sobre razas criollas en la entidad. Veamos. Un grupo de 5 especialistas brindó sus conocimientos este martes en la Universidad UNEYES de Barinas, en la primera jornada del Congreso sobre Producción y Genética de las Razas Criollas. El doctor Juan Vicente Delgado, vía online desde España, abrió el encuentro sobre la preservación de los recursos zoogenéticos iberoamericanos. Seguidamente, Juan Guillermo Villa disertó sobre las fortalezas y la diversidad de las razas criollas, al tiempo de explicar los logros de la Sociedad Venezolana del Caballo Criollo, SOVE Criollo. Por su parte, el profesor Pedro Rosas facilitó a los 360 participantes, en su mayoría estudiantes de medicina veterinaria, un resumen sobre su libro Caballo Criollo, Historia, Genética y Pelajes. Sí, bueno, principalmente aquí hemos hecho un resumen de investigaciones que se vienen haciendo desde el punto de vista científico desde el año 1945 y que lo que hicimos recopilar todo ese conocimiento y sumarle los avances principales que hay en este momento en genética molecular, en pruebas de ADN, en microsatélites, para que comprendamos los estudiantes, los productores, los interesados en el caballo, lo cultural y general que tenemos en el caballo, su papel en la construcción de la identidad nacional, pero también las bases científicas objetivas que nos permiten conocer lo que hay allí. En tanto que el doctor Roy Meléndez habló sobre su artículo científico que aborda la infección en caballos criollos en el estado Apure. Este trabajo se realizó en conjunto con el doctor Caldilón y la doctora María Forlano. Se tomaron muestras de 277 caballos. Se les hizo un examen de inmunofluorescencia y de ELISA para determinar la resistencia de este caballo o la presencia de anticuerpos contra este parásito de la sangre que es el Trypanosome bansi, que afecta a muchos animales en las zonas del llano. Y la conclusión del trabajo es que se demuestra objetivamente y fehacientemente que es un animal que tiene resistencia a esta parasitosis. Esto se llama inmunoresistencia y sufre menos la enfermedad comparado con caballos de otras razas. La jornada del martes se la cerró el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Rafael Galíndez, quien abordó el tema sobre el mejoramiento genético de las gallinas criollas. Desde Barinas, para Noticias del Agro, Wolman Linares. Altas temperaturas aumentan la proliferación de garrapatas en Táchira, así lo informó el médico veterinario Pablo Meneses. A continuación, el detalle. Meneses destacó que la temporada de sequía ha propiciado que ese parásito se exacerbe en el ambiente. Ellos necesitan temporada seca para la parte de reproducción y diseminación sobre todo. Entonces, en temporadas de calor o en temporadas de mayor temperatura o de mayor sequía, es cuando ellas se exacerban y tienden a reproducirse y multiplicarse más en el ambiente. Y ha incrementado el número de esta población que a su vez ha conllevado a infectaciones tanto en perros, ganaderías o mamíferos susceptibles como tal. Entendamos otra cosa, que este tipo de infectación que se ha manifestado en estos últimos meses puede haber conllevado a ciertas infecciones accidentales hacia seres humanos. Yo no puedo decir Anaplasma babesi Ehrlichia sin un examen previo hecho obviamente por un médico veterinario que trabaje directamente en la parte del laboratorio clínico, remitido por supuesto de un médico internista o de un médico cirujano, sin antes hacer este tipo de pruebas y dar un diagnóstico correcto, antes de entrar en alarmismo para eso. El veterinario enfatizó que es fundamental tomar medidas de prevención y control. Primero y principal, el control en los perritos o gatos que tengamos cercanos en casa. La colocación de algún tipo de desparasitante en caso de ganadería, vamos a decirlo así, urbana. Y, por supuesto, la fumigación de las áreas incomunes. Por ejemplo, si yo voy hacia un parque, en un condominio, es bueno fumigar esa área.
para evitar formas infectantes juveniles de las garrapatas que nosotros podamos tener un contacto accidental con ellos o que se nos suban las mascotas. Y lo más importante en el caso de perritos y gaticos, que es lo más común que encontramos nosotros en casas y el día a día, es sobre todo con tabletas que tienen larga duración. Hay pipetas dorsales que son líquidos a base de insecticidas totalmente seguros, según el peso del animal, por supuesto. Y igualmente hay collares, entre otros métodos, lo de siempre, champú, baños, jabones. Pero vuelvo y te repito, el llamado es a que consultes al médico veterinario de confianza y hagas un plan ideal de control de garrapatas en la población. Asimismo, explicó que la sintomatología puede variar según el grado de afectación. Los síntomas, por lo general, en pequeños animales, mascotas, inclusive ganadería, lo principal es la anemia. Por eso nosotros, a través de un examen clínico, a través de un chequeo, observamos la coloración de las mucosas, de la encía, de la conjuntiva. En el caso de bovinos podremos ver la mucosa vulvar, en el caso de las hembras, y determinar más o menos correlacionados cuadros febriles, cuadros de decaimiento, cuadros de anorexia y otros tipos de sintomatología asociada a él. Meneses enfatizó que eliminando el vector disminuye significativamente la infestación de dicho parásito en el ambiente. Francis Gámez, Agrotendencia. Y de esta forma nos vamos a una nueva pausa en Noticias del Agro. A continuación tendremos informaciones que llegan más allá de nuestras fronteras. Recuerde mantenerse conectado con nosotros a través de las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @agrotendencia y en el canal de YouTube Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta en Noticias del Agro y a continuación revisamos las informaciones que llegan más allá de nuestras fronteras. Las autoridades sanitarias de Perú anunciaron la suspensión de importaciones de varios rubros frutícolas desde Chile. Argumentan que tomaron esta decisión ante el posible ingreso a esa nación de una plaga que afecta a las frutas. Algunos de los rubros que no podrán ingresar a Perú desde Chile son durazno, manzana y cereza. La medida fitosanitaria fue oficializada por el Ministerio de Agricultura de Perú a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Las autoridades informaron que la suspensión se mantendrá hasta que concluya una investigación que llevan a cabo con el país afectado, en este caso Chile. Desde los servicios sanitarios de Perú informaron que fueron detectados varios cargamentos de fruta afectados por la plaga. Esta plaga, que según los técnicos podría ingresar, es conocida como Grafolita molesta, un organismo cuarentenario que para el Perú afecta principalmente a los cultivos de fruta de hueso, como manzanas, peras y duraznos. Este insecto provoca daños severos al alimentarse de los frutos en desarrollo, causando perforaciones y daños internos. Las autoridades de Perú afirman que el ingreso y establecimiento de la plaga ocasionaría pérdidas económicas para los productores de estas frutas y la aplicación de restricciones en el comercio internacional debido a regulaciones fitosanitarias aplicadas por países importadores. Autoridades ecuatorianas aprobaron el ingreso al país de la variedad de banano GAL, resistente al Fusarium raza 4 tropical. Veamos. La variedad de origen israelí llegará al país sudamericano en los próximos días para iniciar los ensayos y protocolos de bioseguridad correspondientes. Según los gremios bananeros del país, la llegada de este material genético permitirá brindar una nueva alternativa para la producción de este fruto ante el riesgo que representa el hongo Fusarium para el país. Ecuador, cuya principal variedad de exportación es el Cavendish, enfrenta la amenaza del Fusarium raza 4 que ya ha sido detectado en países vecinos como Colombia, Perú y Venezuela. Es por ello que desde el 2022 las autoridades han impulsado la importación de diversas variedades como la Formosana, que aún se mantiene bajo permisos provisionales para su distribución. El gobierno de Brasil anunció un programa de asentamientos de campesinos sin tierra. Esta estrategia supone un retorno a la reforma agraria de los años 80. El mandatario brasileño Luis Ignacio da Silva informó que las autoridades locales y regionales del país definirán las tierras que puedan estar disponibles para nuevos asentamientos, según su criterio, para que las personas puedan tener al menos 2 o 3 hectáreas y producir sus alimentos. Con la estrategia anunciada, el gobierno apunta a entregarle tierras tanto públicas como privadas, pero abandonadas por sus propietarios, a unas 295.000 familias de campesinos en un plazo de 2 años, según el Ejecutivo. También se tiene previsto que los campesinos reciban créditos públicos a tasas preferenciales para la adquisición de maquinarias y semillas y su producción será en parte adquirida por el gobierno. Según datos oficiales, la agricultura familiar responde por cerca del 30% de la producción total de alimentos de Brasil, país que es considerada una potencia mundial en ese sector. El Banco Mundial recomendó a Paraguay diversificar sus exportaciones. Desde el ente multilateral consideran que la economía del país suramericano depende mucho del comercio agropecuario.
Consultada sobre Paraguay, la economista del Banco Mundial Shen Jun indicó que el país tiene una economía pequeña y abierta que exporta principalmente productos agrícolas y energía hidroeléctrica. El ente financiero proyecta un crecimiento de 3,8% para este año en el país. Esta cifra ubica a esa nación entre las economías de mayor crecimiento en la región. Tras ser consultada sobre los riesgos de crecimiento para la analista del banco, el país guaraní es vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos como las sequías e inundaciones. Asimismo, sostiene que el crecimiento de Paraguay también está expuesto a la evolución económica de sus principales socios comerciales como Brasil y Argentina. Por su parte, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Maloney, resaltó que Paraguay seguirá desarrollando un fuerte sector agrícola. Y de esta forma finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. Y recuerden que pueden encontrar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales. En Instagram los esperamos, nos encuentran como @agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos y feliz jornada para todos.